Bueno, una agenda bastante rica. La paritaria, la firma de la paritaria, el acuerdo de paritaria de camioneros fue uno de los puntos salientes. Está en línea Kelly Olmos, la ministra de Trabajo de la Nación. Kelly, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo los saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Encantada. Para mí también, Kelly, muchas gracias. Bueno, ya habíamos charlado en Desiguales, ¿no? Dicho sea de paso, a poquitos días... Me inauguré en Desiguales con la gestión. Todavía no había asumido, lo tuvimos que aclarar bastante. Bueno, ¿qué dejó este acuerdo por el 107% con camioneros, Kelly? Mira, la reafirmación de que el sistema de negociación de paritarias es muy eficaz, que hasta ahora está logrando que los trabajadores conveniados puedan incluso alcanzar en esta situación de alta inflación la recuperación de sus ingresos, y sobre todo fortalece el sistema democrático, porque demuestra que nuestros dirigentes obreros y de trabajadoras y trabajadores y nuestros dirigentes empresarios están a la altura de la construcción de un proyecto que tiene en los derechos de los trabajadores un puntal muy importante y que además contribuye a darle vigor y fortaleza a la dinámica productiva. El problema que tenemos es la cantidad de autoempleo y de trabajo informal que heredamos de los procesos de destrucción productiva, como fueron los 4 años del macrismo. Kelly, ahora le voy a preguntar sobre si la paritaria alcanza o no, que es uno de los debates que por supuesto está muy arriba de la mesa, incluso dentro del propio Frente de Todos, pero sobre el acuerdo con camioneros, usted había dado un mensaje bastante concreto respecto del tema, ¿no? Que bajen un poco las expectativas de camioneros. Eso, ¿se accedió? ¿Cómo fue finalmente ese último tramo de la negociación? Mira, en realidad, viste que cuando hay un proceso de negociación y uno reporta un diálogo muy específico, la verdad que queda muy fuera de contexto, ¿no? El diálogo fundamental se da entre los trabajadores y los empresarios. Lo que hacemos desde el Ministerio de Trabajo es tratar de colaborar. Sí. Si uno ve cómo está evolucionando los salarios de convenio, producto de la tarea que se está realizando en este sentido, te digo que al 30 de septiembre, que es lo que tenemos computado, la verdad que la reapertura de paritarias es muy eficaz para recuperar la pérdida que genera la inflación. Bueno, ahora es cierto que hay que quebrar la alta inflación, porque si no es una carrera imparable, ¿no? No, está claro, y lo reconocen todos los funcionarios y funcionarias de economía, que hasta que no se resuelva ese tema, ninguna política económica va a tener éxito, digamos, no siempre mira de atrás. Ahora, específicamente, son varios los sectores, Kelly, que están planteando la necesidad de una suma fija, porque las paritarias no alcanzan, incluso en los conveniados. El presidente Alberto Fernández fue muy claro en la entrevista que dio a Roberto Navarro, que él asumía como propia la posición de la conducción de la CGT. ¿Usted cómo está viendo esta disputa? La realidad es que no conozco sectores conveniados que lo planteen. Te digo más, por ejemplo, en el acuerdo de hoy de camioneros hay una cláusula que establece de que en caso de que se disponga la existencia de un bono, queda absorbido por la paritaria alcanzada. El problema fundamental, Pablo, y yo insisto con esto, está en el retraso que se genera por un mercado de trabajo donde hay un sector conveniado que dista de alcanzar los objetivos de recuperación de ingresos que aspiramos, que sería recuperar lo perdido fundamentalmente durante el macrismo. Sí. Pero otro sector que está más atrás, que es el del autoempleo y la informalidad. Ese es el sector que con un bono de las características que algunos reclaman, no se lo alcanzan. Necesita otro tipo
de apoyo como son las políticas sociales. No, en tal caso son políticas distintas o abordajes distintos para distintos sectores. Completo un poco la idea acerca de la suma fija, porque lo que ocurre es que como las paritarias son en tramos, en general lo que suele ocurrir es que al final del tramo termina empardando, corríjame si me equivoco, Kelly, sobre el final, digamos, del último tramo, cuando se completa, por ejemplo, en este caso el porcentaje pautado, recién ahí se llega a la expectativa inflacionaria, pero en el mientras... Yo te puedo mandar la serie del RIPTE que mide mes a mes, y te digo que siempre puede haber un leve desfasaje, pero digamos la dinámica que estamos teniendo es una dinámica bastante fluida, no es tan discreta, y cuando digo discreta me refiero al concepto estadístico, ¿no? Ministra, Néstor Restivo la saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recién comentábamos que los diputados de extracción sindical que ayer votaron, ayer o antes de ayer, en contra del artículo sobre el impuesto mal llamado impuesto a las ganancias de cuarta categoría, me refiero a los trabajadores, ahora impulsan un proyecto para elevarlo al doble prácticamente, 641.000 pesos. ¿Qué reflexión le merece eso? Y me parece que son temas que son perfectamente opinables, debatibles, que tienen que construirse los consensos. Como vos bien señalás, ese impuesto a la cuarta categoría es un impuesto a los ingresos más elevados. En un mercado tan heterogéneo como el nuestro, la realidad es que es muy importante establecer algún grado de contribución impositiva por parte de los que están en el sector más alto de la pirámide. Ahora, ¿cuál es el punto de corte? Es todo a debatir. Ahora, y hay estudios, por ejemplo, ¿qué porcentaje de los trabajadores, aunque sea de los formales, más o menos tiene un ingreso más alto que ese mínimo de 640.000 pesos? ¿Hay una estimación o podemos pensar si es una minoría, si es, digamos? Yo podría, estudiar el tema. En este momento no tengo. Nosotros tenemos para lo que es salario conveniado, lo tenemos estructurado por la cantidad de canastas. Es decir, cuántos de cada convenio están en hasta una canasta, hasta dos canastas y así sucesivamente. Bueno, estas serían 10, ¿no? En este momento, digamos, no lo tengo en mente. Serían 10 canastas esto. Los 641. Claro. Y digamos, claro, en los convenios que hay, así grosso modo, la mayoría, ¿recuerda más o menos qué cantidad de canastas incluye un salario? Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Hay de hasta una o dos canastas, hay mucho a nivel de docentes, porque no se agregan todos los cargos. Lo que se refleja, lo que se registra es cargo por cargo, no personas, sino los cargos. Entonces son de pocas horas, por ejemplo, y en consecuencia desde el punto de vista de la retribución aparecen en la primera columna. Y después hay otros sectores, como el caso a veces de comercio, que también hay una subregistración, ¿no? Estamos charlando con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Entiendo que también alimentación llegó a un acuerdo. Corríjame, Kelly, ¿70%, 71%? 70 marzo, pero con revisión en febrero. 71 con revisión en febrero. Claro, pues si no, ahí es donde se explica la diferencia entre un 100 que marca camioneros y un 70 que cierra alimentación. Lo que pasa es que en el caso de camioneros... Ahí se nos cortó un poquito la comunicación. ¿Nos escucha, Kelly, usted? Si vos tomás de mayo a mayo, teniendo en cuenta que el último aumento que ellos tuvieron fue en abril, es 85. Es decir, cada convenio, el tema es ver cuál es el periodo que toma, cuándo fue el último ajuste, la magnitud del último ajuste, la proyección hacia adelante. Es muy heterogéneo cada negociación porque tiene que ver con la
Ahí se nos está pierde. cortando. Kelly, ¿nos escucha usted? En estas Sí. características poder comparar. Bien. Para el verano, febrero, por ejemplo, ya que citamos, ¿hay muchos sindicatos ya que han pactado reabrir paritarias? Nosotros este año se han suscrito más de 2.700 acuerdos paritarios. Entre lo que fue la negociación, por ejemplo, anual y las revisiones. Es permanente la tarea. Tan extraordinaria la situación también, ¿no? Es muy extraordinaria la situación. Yo recalco que hay un aspecto que tiene que ver con la alta inflación que genera indudablemente una situación de disconformidad, pero por sobre todas las cosas creo que no hay que perder de vista que la principal restricción que tenemos es la herencia del macrismo, ¿no? Que fue brutal, con la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios y con la destrucción y desestructuración del mercado de trabajo. Ministra Hamilton la saluda, buenas tardes. El hecho de que hayan tenido 2.700 paritarias durante todo este año, ¿no limita la tarea del Ministerio a simplemente un rol de arbitraje o laudo entre las partes sin tener la posibilidad de ocuparse, por ejemplo, del trabajo no registrado, del trabajo mal llamado en negro, de justamente lo que usted mencionaba, los trabajadores que consiguen changas por su cuenta? No lo limita porque no todos se dedican a todo. Hay estructuras que están asignadas a cada tema. Por ejemplo, la Secretaría de Trabajo es la que está directamente involucrada en los temas de agremiación y de paritarias y convenios colectivos. Pero está la Secretaría de Empleo, que es la que se dedica a la temática que vos señalás de transformación de autoempleo y empleo informal en empleo con derechos, que es muy importante para nosotros. Tenemos en ese sentido la capacidad de otorgar beneficios como desgravaciones de contribuciones patronales e incluso el aporte parcial del costo de los salarios que puedan incorporarse a través de nuestros sistemas promocionales, junto a una tarea de fiscalización que hacemos y que es imprescindible, ¿no? Que yo pienso reforzar significativamente. Y después están la otra Secretaría es de Previsión Social, que es todo el tema regulatorio referido a la pasividad y al sistema solidario, digamos, de protección social, y también tenemos áreas específicas relacionadas con sectores que requieren políticas de inclusión intensivas, bien, como trata o claro, temas que tienen que ver con orientación de género. Kelly, la última, y perdone que vuelva sobre el tema, entonces está descartado por completo el hecho de que se utilice la herramienta de la suma fija. ¿Esto está descartado o sigue abiertas las negociaciones en función de lo que acontezca? Sinceramente, yo no descartaría ningún instrumento porque eso nos colocaría en una posición dogmática, digamos. Bien. Y no es así, hay que ir siguiendo la situación y merituar cuál es el mejor instrumento para el problema que tenemos. Bien. Ojalá fuera tan sencillo poder plantear linealmente una respuesta para un problema tan complejo. Ministra, gracias por su atención, que esté muy bien. No, a disposición. Bien, Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, sobre el final del programa.